Cuando en marzo de este año anuncié la organización del Gabinete Ejecutivo que hasta hoy me ha acompañado en el ejercicio de la función presidencial, lo presenté ante la opinión pública como un equipo de carácter provisional, integrado en su mayoría por ciudadanos independientes, llamado a iniciar el gobierno de amplitud, de equilibrio y de entendimiento nacional que había ofrecido durante las jornadas electorales. Aseguré entonces que no cejaría en el empeño de lograr, en cualquier momento de mi mandato, la colaboración honesta y decidida de los partidos políticos que se sintieran comprometidos con las aspiraciones democráticas de las mayorías nacionales. Largas y laboriosas fueron las gestiones que precedieron a esta reorganización del tren ejecutivo. Demora nada sorprendente, pues nunca ha sido tarea fácil crear el clima de confianza que se necesita para facilitar el entendimiento entre partidos políticos que hasta el día anterior fueron, en ejercicio de sus derechos, duros antagonistas e intransigentes adversarios. Estas conversaciones culminaron en la elaboración de un acuerdo programático, ajustado a los requerimientos nacionales, que mereció mi aprobación porque nada en él negaba o contradecía los compromisos que había contraído con el pueblo venezolano durante las jornadas que precedieron a mi elección a la presidencia de la República. Por eso estoy obligado a cumplirlo. Y también lo están aquellos a quienes he llamado a desempeñar carteras ministeriales, gobernaciones de Estado u otros cargos directivos de la Administración Nacional. Y junto con nosotros lo están también los partidos políticos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Frente Nacional Democrático, quienes a través de sus representantes en los cuerpos de representación popular habrán de esmerarse en el fiel y eficaz cumplimiento de los objetivos nacionales contenidos en ese alentador acuerdo programático. Quiero llamar la atención nacional hacia un hecho indiscutible, para imprimirle a la administración pública el vigoroso impulso que demanda la vasta complejidad de los problemas que enfrenta el país. Nunca será suficiente la empeñosa voluntad del Ejecutivo Nacional, porque en los regímenes democráticos el gobierno lo constituyen no uno, sino tres poderes iguales entre sí. De allí que para acabar con las trabas que entorpecen o dificultan la acción diaria del gobierno nacional, se requiere la colaboración legislativa y judicial indispensable para poder amoldar el ordenamiento jurídico administrativo a los requerimientos de la Constitución vigente. En mi mensaje inicial sostuve que la anterior coalición había dejado suficientemente demostrado que sí era posible apartar los recelos y los rencores políticos para hacer prevalecer los objetivos nacionales de transformación de nuestra realidad social y de mejoramiento de las condiciones generales de vida del pueblo venezolano. Las bases del Pacto de Punto Fijo comenzaron a gestarse muchos meses antes de que el 23 de enero devolviera a los venezolanos el ejercicio de sus libertades y de su soberanía. La coalición fue un ensayo positivo de colaboración entre partidos que nunca antes dejaron de combatirse, en virtud de la defensa que cada uno hacía de su doctrina y de sus objetivos programáticos. El entendimiento de hoy es un auspicioso intento de regresar a la colaboración interpartidista, a la búsqueda sincera de los caminos que conduzcan, sin menoscabo de los principios constitucionales, al fortalecimiento de la acción ejecutiva, mediante la conjunción de la mayor suma de fuerzas y factores políticos, económicos y sociales, para hacer más rápida y más viable la obra de transformación que el país necesita para vencer el subdesarrollo y solucionar la variedad de problemas que afectan al pueblo venezolano. El ensayo democrático que hoy se inicia responde a un empeño patriótico, lograr el entendimiento solidario entre los partidos, incluido el que por propia y libre determinación se marginó del acuerdo. Tal entendimiento está encaminado a facilitar la realización de objetivos y propósitos hondamente sentidos por las mayorías nacionales, como son el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, la aceleración del ritmo de nuestro desarrollo económico, destinado a construir una sociedad nueva, sin las taras de viejas desigualdades sociales, con amplias oportunidades de trabajo seguro y bien remunerado para todas las capas de la población. El amparo y la protección de la infancia y la juventud desamparadas para incorporarlas al proceso del desarrollo y a la cultura nacional. El libre acceso del pueblo a todos los niveles de la educación. La extensión de la seguridad social a todos los riesgos de la humana actividad. La atención preferencial de la reforma agraria,
considerada como inseparable del desarrollo económico independiente de nuestro país, sin prescindencia de la que reclama el problema de la vivienda, que tan agudos caracteres tiene entre nosotros, que tan pesadamente afecta a los sectores sociales de más bajos ingresos. No aparece de estos objetivos que el entendimiento nacional haya sido, como señalan voces de adversarios, un pretexto para llevar a la práctica un vulgar reparto burocrático que le habría restado el generoso aliento que lo llevará a la realización de las metas definidas en el acuerdo programático que le dio nacimiento. Al contrario, en ese acuerdo que señala los rumbos de la acción gubernamental, se precisa claramente que se establecerá la carrera administrativa para garantizar a los servidores públicos que serán respetados en su selección y ascensos en razón de su capacidad y honestidad. Los empleados públicos deben tener presente que no he olvidado mi compromiso de hacer buena la disposición constitucional que establece que ellos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Empero, en la administración pública los traslados y las mismas remociones ocurren normalmente por razones de servicio o por el carácter de confianza de determinados cargos, sin que tales hechos puedan interpretarse como represalia política que mi gobierno jamás permitirá. Por tales motivos, la opinión nacional puede y debe recibir con optimismo y con confianza la reorganización del tren ejecutivo, porque el acuerdo programático bien concebido y mejor orientado y planificado es una garantía segura de que el gobierno nacional no perderá su característica fundamental de gobierno de acción, de trabajo, que ha puesto de relieve durante los 234 días de su funcionamiento. El concurso de nuevas fuerzas políticas a las ingentes tareas administrativas y la simpatía con que importantes factores de opinión han recibido esta singular demostración de madurez política y de responsabilidad venezolana es hecho que afirmará la capacidad creadora del gobierno, pues solo haciendo obras y solucionando problemas estaremos respondiendo a la confianza nacional. Tengo por otra parte el criterio de que la atmósfera misma de este ensayo de colaboración política, por todo lo que éste significa en cuanto a superación de diferencias y hasta de resentimientos, contribuirá también a facilitar la plena normalización de la vida política nacional, perturbada en su justo desenvolvimiento institucional por el fanatismo, la pasión o los cálculos insanos de quienes todavía pretenden confiar a la violencia el triunfo de sus ambiciones ideológicas o personales. He dicho y repito ahora que jamás cerraré caminos que conduzcan a la convivencia y al equilibrio justo entre todas las tendencias, siempre que éstas se expresen dentro de los métodos y con el lenguaje que nuestra Constitución democrática reconoce a todos los ciudadanos. Los ministros independientes que aceptaron el llamamiento hecho a su sensibilidad y preocupación política para que me acompañaran durante los primeros meses de mi gobierno, debieron abandonar las importantes posiciones que desempeñaban en la administración pública o en la empresa privada, a sabiendas de que arriesgaban su bienestar personal. Esto constituye una ejemplar demostración de preferencia por servir los intereses de la nación con prescindencia de los propios. Quiero también destacar el hecho de que pocas veces un equipo ministerial, en conocimiento previo de la provisionalidad de su función, ha puesto tanto entusiasmo y trabajado con tanta devoción y constancia en la correcta y permanente atención de los negocios atribuidos a su respectivo despacho, como este que ahora cesa en sus funciones, por haber presentado la renuncia con el elevado propósito de ayudarme a cumplir el compromiso de hacer más amplio el gobierno mediante la incorporación de representantes de otras fuerzas políticas. Hoy se separan de las carteras que venían desempeñando los doctores Manuel R. Regaño, Alfredo Arreaza Guzmán, Alejandro Osorio, Lorenzo Apurua Marturet, Eloy Lares Martínez y Miguel Ángel Burelli Ríos. Cada uno de estos distinguidos ciudadanos deja iniciada una buena obra, inspirada en el sano objetivo de perfeccionar la maquinaria administrativa, poniéndola en condiciones de atender mejor al público y servir más eficazmente a la nación. Obra que tengo la seguridad no quedará inconclusa, porque la reforma administrativa es una necesidad inaplazable. Por eso quiero hacer público reconocimiento del patriotismo, la honestidad y el desinterés personal que ellos pusieron en el desempeño de las altas funciones que encomendé a su cuidado y responsabilidad. De los nuevos ministros, los doctores Luis Hernández Solís, Domingo Guzmán Landés,
Juan José Palacio, JJ González Gorrondona, Gensilva Torres y Ramón Escobar Salón, espero una colaboración tan leal, honesta y eficaz como la que me prestaron sus antecesores. La reorganización del nuevo del equipo de gobierno, que hoy se consagra con la designación de un nuevo gabinete ejecutivo, me obliga a una somera apreciación del grado de progreso que se observa en la economía nacional y de los resultados en la gestión administrativa cumplida por mi gobierno durante estos primeros meses de su mandato. A lo largo de ellos, y con mayor fuerza cada día, se han venido fortaleciendo el ritmo expansivo de la economía y la mejoría de la posición financiera del país, y acentuando el dinamismo de la acción administrativa orientada hacia la solución de los problemas nacionales. Apreciaciones preliminares relativas a los primeros 9 meses del corriente año permiten anticipar que se superarán ampliamente los niveles alcanzados durante 1963. Se estima que el Producto Territorial Bruto será superior en un 7% al alcanzado el año anterior. La fuerte recuperación del petróleo y la minería, así como la elevada tasa de crecimiento de la industria manufacturera y de la construcción, han sido las causas fundamentales de este crecimiento. El petróleo alcanzará una tasa de expansión del 4%, y la minería, representada principalmente por la explotación del hierro, aumentará en un 24%, ya que durante los primeros 9 meses del año se ha extraído tanto hierro como durante todo el año de 1963. La industria fabril tendrá este año un crecimiento del 13%. El volumen de las construcciones aumentará en un 20%, en virtud del gran impulso que se ha dado tanto a las obras públicas como a la empresa privada, favorecida esta por la ampliación del crédito para la construcción de viviendas. La expansión de las actividades crediticias y bancarias, manifestada a fines del año pasado, ha continuado a un ritmo más acelerado durante los meses transcurridos del presente año. Los depósitos del público en la banca comercial aumentan en 419 millones de bolívares para colocarse en 4.987 millones para el 30 de septiembre, en comparación con 4.568 millones para el 31 de diciembre del año pasado. Igual fenómeno, altamente significativo, se observan las inversiones y colocaciones bancarias, las que acusan un incremento cercano al 9%, al pasar de 4.882 millones de bolívares en diciembre de 1963 a 5.311 millones en septiembre de este año. Durante los primeros 9 meses del presente año, el valor de las operaciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Caracas, excluyendo las transacciones en divisas, asciende a 199 millones de bolívares, en comparación con 139 millones en el mismo lapso del año anterior, lo que representa un incremento de más del 43%. El proceso de sostenido crecimiento de nuestra economía se manifiesta asimismo en la favorable evolución de la balanza de pagos, que se expresa en la elevación de las reservas internacionales netas del Banco Central de Venezuela, que se sitúan en octubre de este año en la cantidad de 847 millones de dólares. Esto representa un aumento de 108 millones de dólares sobre la cifra registrada el 31 de diciembre de 1963, confirmatoria de la estimación que ya había anunciado de que este año se produciría en nuestras reservas internacionales un aumento no menor de 100 millones de dólares. Por tales razones, se está negociando con bancos privados de los Estados Unidos la refinanciación del saldo de 60 millones de dólares del crédito que en 1961 nos concediera el Export Bank, negociación que significará una reducción del interés que pagaba la nación. Tal operación demuestra el fortalecimiento del crédito exterior del país, que cada día goza de mayor prestigio, lo que se traduce en constantes y favorables ofertas de los mercados financieros internacionales. El incremento de las recaudaciones fiscales, consecuencia de la modificación cambiaria de comienzos del año y del mejoramiento de los sistemas de recaudación, asegura que el superávit fiscal para este año no será menor de 650 millones de bolívares. La necesidad de atender a previantes problemas nacionales ha hecho imprescindible destinar estos recursos, junto con los que se obtienen del crédito exterior e interno, al financiamiento de los proyectos contemplados en el Plan Adicional de Inversiones que presenté el 11 de mayo a la consideración del Congreso, a los 2 meses escasos de haberme encargado de la jefatura del Estado,
cuyos instrumentos legales fueron aprobados por ese soberano cuerpo en su primer periodo de sesiones. La deuda pública se ha reducido para el 30 de octubre de este año en 260 millones de bolívares con respecto a diciembre del año anterior, al colocarse en la cantidad de 1.725 millones de bolívares. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos financieros internacionales de elevado prestigio, ante su imposibilidad de satisfacer totalmente nuestras necesidades de financiamiento, han recomendado a mi gobierno que se recurra al financiamiento privado en los mercados internacionales, porque el excelente crédito exterior del país, su balanza de pagos favorable y los avances en el proceso de nuestro desarrollo económico garantizan el éxito de la operación. En tal sentido, para ampliar nuestras fuentes de financiamiento externo, el 2 de octubre se introdujo ante el Congreso un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo para colocar entre inversionistas privados del exterior una emisión de bonos de la deuda pública nacional. Mi gobierno ha mantenido y desarrollado la política de protección industrial que anuncié en mi primer mensaje al Congreso Nacional. En consecuencia, en el periodo que va desde el 12 de marzo hasta el 15 de agosto de este año, o sea, en solo 5 meses, se ha otorgado protección arancelaria a industrias que cuentan con capitales del orden de los 70 millones de bolívares y ocupan a 2.400 trabajadores. En el mismo periodo entraron en producción 47 nuevas empresas que manejan un capital de 29 millones de bolívares y dan ocupación a 1.740 trabajadores industriales. Igualmente se han registrado 41 proyectos que requerirán una inversión de 83 millones de bolívares. Utilizarán materias primas nacionales por valor de 156 millones de bolívares y ocuparán a 2.000 trabajadores. La Corporación Venezolana de Fomento ha orientado su política general a conseguir una más adecuada distribución de la propiedad industrial. Por eso ha encaminado su política crediticia a conseguir tanto una apropiada localización geográfica de la actividad económica como una ampliación de las posibilidades para que un mayor número de venezolanos participe directamente en el proceso de diversificación industrial. La Corporación Venezolana de Fomento, además de haber otorgado créditos por el monto de 33 millones de bolívares, terminó la construcción de la zona industrial de Maracaibo, que quedó inaugurada con ocasión de la primera Asamblea Regional Pro Desarrollo del Estado Zulia, y ha continuado las gestiones que conducirán al establecimiento de las zonas industriales de Barquisimeto, Maracay y Puerto La Cruz.